Y si te dijera que el cerebro humano, el órgano más estudiado de la historia, sigue escondiendo secretos que ni la ciencia moderna ha logrado descifrar, estamos en una era donde podemos mapear galaxias, editar genes y crear inteligencia artificial, pero aún no entendemos por completo cómo funciona nuestra propia mente. Hoy exploraremos 15 hechos psicológicos reales, documentados por la ciencia, que siguen desafiando todo lo que creemos saber sobre la conciencia, la memoria, el tiempo y la percepción. Prepárate, porque algunos de estos fenómenos podrían estar ocurriéndote a ti, sin que lo sepas. Empezamos con el más desconcertante, la conciencia sin cerebro. Este fenómeno comenzó a llamar la atención científica en la década de los 70, cuando neurólogos europeos, principalmente en Francia y Reino Unido, documentaron casos de pacientes con hidrocefalia severa. Descubrieron algo increíble en personas con hasta el 90% del cerebro comprimido o ausente, pero que tenían una inteligencia normal, una personalidad intacta y llevaban una vida completamente funcional. La parte que debería fallar es la corteza cerebral, responsable del pensamiento consciente. Según la neurociencia clásica, estas personas sencillamente no deberían ser conscientes. El neurólogo John Lorber propuso que el cerebro podría reorganizarse de formas aún desconocidas, pero nadie ha logrado explicar cómo surge la conciencia con tan poco tejido cerebral. Son casos extremadamente raros, usualmente detectados por accidente médico, pero que cuestionan la base misma de nuestra existencia. El segundo hecho nos lleva a la infancia en los recuerdos de vidas pasadas en niños. Desde los años 60, el psiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, documentó más de 2.500 casos en todo el mundo, especialmente en lugares como India, Sri Lanka y Turquía. Se trata de niños, usualmente entre los 2 y los 6 años, que describen con increíble detalle nombres, lugares y hasta la forma en que murieron en una supuesta vida anterior. Lo asombroso es que muchos de estos detalles han sido verificados históricamente. El área del cerebro implicada sería el hipocampo, el centro de nuestra memoria. Pero lo inexplicable es que estos recuerdos complejos aparecen antes de cualquier aprendizaje posible. Se han propuesto explicaciones como la criptomnesia, que es recordar algo que has leído o visto sin saberlo, la influencia cultural o simples coincidencias. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado explicar la totalidad y la precisión de los casos documentados. Ahora, hablemos de algo que seguro has sentido la sensación de ser observado. Es una percepción intensa e inmediata de que alguien te está mirando. Incluso si no puedes ver a nadie, tu sistema de alerta primitivo, junto con la amígdala, se activa instantáneamente. El misterio es que no existe ningún sentido conocido que pueda detectar miradas a distancia. Las hipótesis van desde una ventaja evolutiva para detectar depredadores, una forma de empatía inconsciente o incluso un campo perceptivo desconocido que nos rodea. A pesar de ser una experiencia universal, la ciencia aún no tiene una respuesta sólida. Pasemos al cuarto fenómeno, el síndrome del acento extranjero. Descubierto en 1907 por el neurólogo Pierre Marie. Este síndrome ocurre generalmente después de un accidente cerebrovascular o un traumatismo que afecta el área de Broca, la zona del lenguaje en nuestro cerebro. La persona afectada de repente empieza a hablar su lengua materna con un acento que suena auténticamente extranjero. Lo más extraño es que no es una imitación. El acento es genuino y consistente. Se han documentado casos de personas que adquirieron acentos de países que nunca habían visitado y cuyos idiomas jamás habían estudiado. Es como si el cerebro, al intentar repararse, creara una nueva configuración fonética de la nada. El quinto hecho nos sumerge en situaciones límite. La distorsión del tiempo en el peligro. Quienes han sobrevivido a accidentes o situaciones de vida o muerte, a menudo reportan que el tiempo pareció ralentizarse, como si todo ocurriera en cámara lenta. Sabemos que esto está relacionado con una liberación masiva de adrenalina y dopamina que pone a nuestro cerebro en un estado de máxima alerta. El misterio es que la percepción parece superar la velocidad normal del procesamiento cerebral. Es como si la mente pudiera capturar más fotogramas por segundo de lo que es biológicamente posible. Un mecanismo de supervivencia que aún no comprendemos del todo. El sexto fenómeno es la memoria perfecta que desaparece. Algunos niños pequeños muestran una capacidad conocida como memoria geidética o memoria fotográfica. Pueden mirar una imagen por unos segundos
y luego recordarla con un detalle casi perfecto, como si la siguieran viendo. La corteza visual y la memoria de trabajo están hiperactivas. Pero lo verdaderamente inexplicable es por qué esta habilidad tan útil se pierde casi por completo a medida que el cerebro madura y se desarrolla el pensamiento abstracto. Es un superpoder de la infancia que la ciencia no sabe por qué se desvanece. Séptimo en la lista, el jamais vu. Es el fenómeno opuesto al famoso déjà vu. En lugar de sentir que ya has vivido algo nuevo, el jamais vu te hace sentir que un lugar, una persona o una palabra que conoces perfectamente bien es de repente extraña, desconocida y nueva. Suele ocurrir en personas sanas, a menudo bajo estrés o fatiga extrema, y se cree que implica una desconexión temporal en el lóbulo temporal. El misterio reside en por qué nuestra propia realidad, algo tan familiar, puede volverse extraña sin ninguna razón aparente, como si el cerebro se reiniciara por un instante. El octavo hecho son las sincronicidades imposibles. Este concepto, popularizado por el psicólogo Carl Jung, se refiere a coincidencias que son tan significativas que parecen desafiar la probabilidad. No es simple azar, ni tampoco una relación de causa y efecto. Por ejemplo, pensar intensamente en un amigo que no ves hace años y justo en ese momento recibir su llamada. Jung creía que estos eventos están conectados por su significado para la persona, no por una causa física. La ciencia no puede medir ni explicar este principio de conexión causal, dejándolo en el terreno del misterio. Noveno, la fantasía. Imagina no poder visualizar una cara, un lugar o un objeto en tu mente. Esto es la fantasía, la incapacidad de crear imágenes mentales. Identificada formalmente en 2015, se cree que involucra una desconexión en la corteza visual asociativa. Lo inexplicable es cómo estas personas pueden pensar, recordar y funcionar sin un ojo mental. Demuestra que el pensamiento no depende exclusivamente de las imágenes, desafiando nuestras ideas sobre la cognición. Décimo en el efecto placebo extremo. Sabemos que creer que un tratamiento funciona puede hacerlo funcionar, incluso si es falso, pero el misterio se profundiza con los placebos extremos. Hay casos documentados de cirugías falsas que curan dolencias reales o píldoras de azúcar que alteran procesos biológicos medibles, como la producción de células inmunes. La mente, a través del sistema nervioso autónomo, puede generar cambios físicos reales, un poder de autocuración que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. Un décimo en el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como personalidades múltiples. Desde el siglo XIX se estudian casos de personas que albergan múltiples identidades distintas dentro de un mismo cuerpo. El misterio no es solo la disociación neuronal, sino los cambios físicos medibles que ocurren entre una identidad y otra. Se han registrado variaciones en la agudeza visual, alergias que aparecen y desaparecen, e incluso cambios en la escritura o el tono de voz. Es como si la mente pudiera reescribir la biología del cuerpo. Duodécimo, el silencio mental. ¿Sabías que no todo el mundo tiene un diálogo interno? Hay personas cuyo proceso de pensamiento es completamente no verbal. No escuchan una voz en su cabeza para tomar decisiones o reflexionar. No se activa el circuito del lenguaje interno. El misterio es cómo toman decisiones complejas, razonan o planifican sin el andamiaje del pensamiento verbal que la mayoría de nosotros damos por sentado. 13º, en la histeria colectiva. Desde la Edad Media hasta hoy, hay casos documentados de síntomas físicos, como risas incontrolables, desmayo o convulsiones, que se propagan rápidamente a través de un grupo de personas sin ninguna causa médica. Es un contagio emocional y psicológico. El misterio es cómo se produce esta propagación sin una comunicación consciente, como si una emoción se volviera viral y afectara el cuerpo de forma masiva. Penúltimo hecho, el 14, la insensibilidad congénita al dolor. Es un trastorno genético extremadamente raro que hace que una persona no pueda sentir ningún tipo de dolor físico. Su sistema nociceptivo está inactivo. Aunque suene como un superpoder, es increíblemente peligroso. El misterio es cómo algunas de estas personas logran sobrevivir hasta la edad adulta sin la señal de alarma más importante del cuerpo, aprendiendo a protegerse a través de la observación y la lógica pura. Finalmente, el 15, a las experiencias fuera del cuerpo.
Personados que en situaciones cercanas a la muerte o durante crisis reportan flotar fuera de su cuerpo físico y observar la escena desde arriba, a veces describiendo detalles que no podrían haber visto desde su posición. Se cree que se origina en una zona del cerebro llamada unión temporoparietal. El misterio persiste cuando los detalles que describen son verificados como correctos, sugiriendo una forma de percepción que ocurre sin la conciencia corporal normal. La mente humana sigue siendo el mayor misterio del universo conocido. Y mientras seguimos explorando el espacio exterior, tal vez el verdadero enigma esté dentro de nosotros. Si este video despertó tu curiosidad, suscríbete y acompáñanos en este viaje por los secretos que la ciencia aún no puede explicar. Gracias por formar parte de este canal y por apoyar este proyecto en este nuevo año. Nos vemos en el próximo misterio.